te diría, yo me gusta más hablar de los interiores, en plural, que del interior, porque no solo ahora, sino en general, en la historia uruguaya, no se ve al país y al mundo de la misma manera desde Artigas, Salto y Paysandú que desde Colonia, o desde Maldonado, o desde la frontera noroeste con Brasil, noreste con Brasil, o desde el centro, o desde Montevideo. Entonces, en principio, lo que te diría es que hay interiores y la vivencia de los interiores durante un proceso tan dramático como la dictadura fue una experiencia diversa. A ver, yo a Carmelo he venido muchas veces. ¿M? Y por supuesto que Carmelo vivió de una manera muy especial la dictadura. Y no solamente por Chiquito, por la tragedia de Chiquito, sino también porque aquí era el puente más próximo para el exilio a Buenos Aires de muchos uruguayos, y también porque aquí hubo un núcleo pro dictadura muy importante. Yo en dictadura jugué al fútbol en Maldonado, yo jugué al fútbol profesional y también fui a jugar a Maldonado, jugué en la selección de Maldonado. Entonces conocí al Mingo Burgueño, que era el presidente del Atlético y que era una figura de la federación. Y conocí a muchos fernandinos que estaban proscriptos, que no podían integrar las listas a los clubes. Y por supuesto que viví la dictadura en lo que era Montevideo. Yo soy montevideano. Y te diría que en Montevideo una cosa es cómo la sufrió La Teja, otra cosa es el Montevideo rural, en donde todavía había lugares como para esconderse un poco, y otra cosa era la zona costera. Entonces, un proceso histórico como el de una dictadura, que es un episodio trágico, es un pasado traumático, hay que recuperarlo en la diversidad de vivencias, en la diversidad de las generaciones, en la diversidad de los territorios, en la diversidad de las ideas, por cierto, pero hay que recuperarlo, hay que volver a pasarlo por el corazón, recordarlo. Y la historiografía uruguaya, y me hago cargo, en lo que a mí me corresponda, siempre ha mirado la historia uruguaya muy desde Montevideo. Y entonces habla de la dictadura y no reconoce, los perfiles distintivos de lo que significó ese control, ese disciplinamiento, esa persecución molecular en un pueblo más chico. Y lo que significaba ser proscripto, ser delatado en pueblos chicos. Ahora estamos estudiando en un grupo de estudios en la Universidad de la República qué pasó en la educación y con qué nos encontramos. Y nos encontramos con experiencias terribles de delación, en liceos en donde el cantinero era espía a favor de la dictadura, en donde muchas veces echaban a un profesor simplemente porque otro profesor quería su lugar. Entonces yo reivindico mucho romper las invisibilidades. Así como es necesario, por ejemplo, estudiar con mucha claridad rompiendo la invisibilidad de las mujeres. Es increíble que hablemos tanto de los rehenes y la historia de las rehenas, que las hubo como los rehenes varones, haya sido publicada casi a contracorriente mucho después. Eso supone invisibilidad. Estamos recuperando las historias de la diversidad. Los momentos autoritarios son particularmente duros con los más vulnerables. La población trans, lo que vivió durante la dictadura, los homosexuales, lo que vivieron durante la dictadura. La opresión, esa visión de autoritarismo moral fue terrible. Entonces, no hay que hacer predominar visiones uniformes, mucho más en procesos traumáticos como fue el de la dictadura. Y hay que, de alguna manera,
incorporar muchas visiones. Yo, por razones casi que filosóficas, privilegio la mirada desde los vencidos, pero también hay que estudiar a los vencedores. Y también hay que estudiar, bueno, a quienes, que también los hubo, vivieron su momento de gloria, se hicieron ricos, se favorecieron durante la dictadura. En este país hemos estudiado mucho más a los pobres que a los ricos. Y a veces para entender la pobreza hay que estudiar a los ricos. En esa diferenciación de Montevideo y del interior, buenas tardes. Buenas tardes. En esa diferenciación de Montevideo y del interior, ¿tiene que ver algo que ver que, por ejemplo, los civiles hayan participado más del proceso cívico-militar y que, por ejemplo, haya habido muchos civiles que continuaron en las intendencias, por ejemplo, del interior? Bueno, el fenómeno de las intendencias, que ahora está siendo estudiado en profundidad por varios historiadores jóvenes, muy interesante, porque el 27 de junio, hace 50 años, de los 19 intendentes solamente renunció uno. El de Rocha, ¿no? El de Rocha, Mario Amaral. Y quiero recordar particularmente su nombre. Era un hombre del Movimiento Nacional de Rocha y renunció. Todos los otros intendentes permanecieron. Y todas las juntas departamentales fueron suprimidas el 27 de junio. ¿Por qué? Porque no tenían la unanimidad de ninguna. Y en diciembre crearon, además del Consejo de Estado, con civiles afines, crearon las juntas de vecinos. Y obviamente digitaban la gente afín al régimen. Entonces, por supuesto que hay que estudiar eso. Así como en Montevideo hubo muchos civiles que adhirieron a la dictadura y aprovecharon la dictadura, y por eso la dictadura es siempre civil-militar, no militar solo. En el interior eso tal vez se sintió de una manera mucho más dura. ¿Por qué? Y doy mi experiencia de haber vivido en el fútbol de Maldonado, esa sociedad en donde el nivel de opresión, además una ciudad tan particular como Maldonado, Punta del Este, todavía tenían un discernimiento que ya no lo tienen. Allí los que estaban sindicados ya no solo como izquierdistas, sino como opositores a la dictadura, vivían mal. Una cosa era el Mingo Burgueño y otra cosa era Miguel Galán. Miguel Galán era wilsonista y lo habían apresado precisamente por su oposición a la dictadura y la pasó mal, lo torturaron. Entonces, el intendente interventor, que era un militar, el coronel Curuchet entonces, que luego fue general y comandante en jefe, bien, una cosa era lo que hablaba con Burgueño y otra cosa era lo que hablaba con Miguel Galán y por supuesto que con los que eran de izquierda no hablaba. ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Usted ha insistido y ha dicho muchas veces que para buscar el origen del año 73 o de la dictadura hay que ir a la historia y ni siquiera a la década del 60, ¿no? Sino que hay que ir un poco más atrás, a la época de la posguerra y a la década del 50. ¿Nos puede explicar por qué? ¿Cómo se origina ahí en esas décadas? Eso es muy importante, porque si no, algunas teorías peregrinas que no se condicen con la verdad, y a veces no se condicen con la verdad porque no se la somete a escrutinio, a interpelación desde los documentos y desde la cronología, no funciona. Cuando se dice, bueno, la teoría de los dos demonios, acá había un ejército totalmente profesional, pacífico, cuando un grupo de iluminados se levantó en armas y fue en respuesta al MLN que se estableció la dictadura. Bueno, esa es una visión que no tiene el más mínimo asidero histórico, lo cual no significa, en modo alguno, plantear que la guerrilla armada fue un despropósito absoluto y que favoreció la instalación de la dictadura. Pero ojo, ya había golpismo militar mucho antes que alguien soñara en el MLN. Había golpismo militar en la posguerra. ¿Por qué? Y bueno, porque desde la gran potencia que emergía en Occidente, Estados Unidos, bueno, se llevaba adelante la doctrina de la seguridad nacional, se fundaban los centros de investigación política de los ciudadanos, el Departamento de Inteligencia y Enlace se funda
en Montevideo en el año 1947. ¿Quiénes eran los instructores? ¿Quién fue el financiador? Estados Unidos. Y en la Escuela de las Américas pasaron varias generaciones de militares que fueron instruidos en la doctrina de la seguridad nacional, que suponía que el principal valor era, en primer lugar, la seguridad de los Estados Unidos y luego la seguridad en términos generales. Y para eso se les enseñaba tortura, se les enseñaba tácticas insurreccionales, se les enseñaba esa idea de, bueno, si hay que asumir el gobierno de manera dictatorial para evitar el comunismo, que era visto como el criptocomunismo, todos los que de alguna manera no pensaban como los Estados Unidos eran un peligro para los Estados Unidos. Bueno, si alguien, por ejemplo, ignora que ya en el ejército había golpismo militar, que ya había influencia norteamericana que estaba orientando a los ejércitos, también al ejército uruguayo en esa perspectiva, que ya había grupos de ultraderecha que formaban parte de una derecha nacionalista, violentista, antisemita, de ideas fascistas, en los años 50, que había asociaciones que promovían atentados contra las sinagogas, que había asociaciones que practicaban violencia armada, acción directa contra, por ejemplo, la hija de Rafael Barret, Soledad Barret, a la cual le grabaron una esvástica en la pierna. Si no se coteja eso, no se entiende, por ejemplo, cómo el 25 de agosto de 1965, cuando todavía no había plena convicción en la jefatura, en el Ministerio del Interior uruguayo, de que había una organización que se estaba configurando, que tenían algunas decenas y que era la que había robado las armas en el tiro suizo, que había... en la primera prisión de José Mujica fue una prisión en la que creían que era un delincuente común, porque no estaba la idea del MLN, que en puridad surge plenamente, y esto lo ha contado miles de veces quien entonces era el jefe de inteligencia y enlace, el famoso comisario Otero, que era juez de fútbol también. Bueno, cuando se termina de afirmar la certeza de que el MLN no era una banda delincuente común, sino que era un movimiento político que buscaba la toma del poder, de acuerdo a la teoría foquista, fue cuando se frustra el robo absurdo a Funza y muere asesinado el primer Tupamaro, Flores. Antes que eso, el 25 de agosto de 1965, Óscar Mario Garrondo, general de origen blanco, golpista, un hombre de ideas fascistas, funda la Logia Tenientes de Artigas. Allí estaba Iván Paulosa, allí estaba Esteban Cristi, allí estaban los hermanos Ubía, allí estaba Medina, allí estaba el núcleo duro, allí estaba el entonces coronel Queirolo, el núcleo que luego va a dar el golpe. O sea, no se nuclearon para enfrentar una guerrilla armada que todavía ni siquiera se visibilizaba. Se construyeron y formaron la fracción golpista del ejército para dar un golpe de Estado porque tenían visiones golpistas que ya venían desde la inspiración de la doctrina de la seguridad nacional, que estaban férreamente activadas por esta idea de terminar con el ejército colorado y que tenían una visión extremista. Frente a ellos se conformó una fracción constitucionalista en el ejército. ¿Quién la presidía? Líber Seregni. Pero uno diría, sí, qué justo. Óscar Mario Garrondo, candidato del herrerismo en las elecciones del 71, dentro del lema Partido Nacional. Y Líber Seregni, primer presidente del Frente Amplio. Esto parece un relato hecho, pero volvamos a la historia y volvamos a la cronología. Cuando es electo por la Unión Colorada y Ballista, el general Óscar Diego Gestido, que asume, es electo en las elecciones del 66, y asume el 1 de marzo de 1967, él, que era un viejo general constitucionalista, ¿qué es lo primero que hace? Saca a Garrondo de la región militar número 1, que era el núcleo del poder militar. ¿Y a quién nombra? A Líber Seregni.
¿Por qué lo nombraba? ¿Porque Silvia Zareñi era comunista? No. Lo nombraba porque era constitucionalista. Sacaba a Guerrondo, que era un golpista, y que sería un mentor de la dictadura, y él, que era un militar constitucionalista, nombraba a Liber Sereñi, que era una garantía de constitucionalidad. ¿Cómo lo probó? Bueno, Oscar Diego Gestido murió, lamentablemente, el 6 de diciembre del 67, no llegó a completar un año. Y asumió, bueno, alguien que tenía otra visión de las cosas, Jorge Pacheco Areco. Y ahí, bien, viene una deriva de polarización que incluyó la militarización del MLN y que incluyó el empoderamiento de las Fuerzas Armadas, pero ya antes había golpismo. Ya antes había golpismo. Entonces, el golpismo militar no nació cuando, con la fuga del penal de Punta Carretas del 6 de septiembre de 1971, se le transfiere oficialmente el liderazgo de la lucha contra la subversión a las Fuerzas Armadas. No surge cuando, después de la locura de la contraofensiva, de la ofensiva militar del MLN en el 72, vencida en apenas 6 meses, el Parlamento uruguayo declara el estado de guerra interno. Postura que respaldó Wilson Ferreira y que después siempre dijo, con hidalguía, que había sido el gran error de su vida. El gran error de su vida, pero que no respaldaron todos. Los legisladores del Frente Amplio no lo respaldaron. Pero ahí no nació el golpismo militar. El golpismo militar venía de mucho atrás. Por eso, para entender la dictadura, que es un proceso largo, hay que mirar hacia atrás. Para reconstruir la historia tal cual es. Profesor, a 50 años del golpe y a 37 ya de retorno de la democracia todavía siguen surgiendo elementos nuevos. Le voy a consultar por 2 de la actualidad, que son estos archivos que se han difundido y también el hallazgo de un nuevo cuerpo de un detenido. Empecemos por lo más importante, los restos de un detenido desaparecido, que es mujer y que sabemos que fue enterrada cabeza abajo y lapidada. Es lo único que sabemos todavía. Está siendo objeto de un estudio. Eso lo que prueba es que contra las teorías negacionistas hasta el día de hoy que se empeñan en negar lo probado, contra aquellos que dicen que acá no hubo terrorismo de Estado, que eso es una mentira. Bueno, los cuerpos están. Y hay algo muy importante que nos genera, ¿por qué no decirlo?, repudio, que no es venganza, repudio, dolor. Ese cuerpo fue hallado sin ninguna información, aplicando una táctica de ir rastreando sobre territorio casi en términos vacíos, casi en términos ciegos. ¿Por qué? Porque como no hay información, existe la información de que allí estaba lo que los militares represores llamaban Arlington, que allí hay cuerpos enterrados. Y de hecho allí ya ha sido encontrado 2, uno de ellos el de Julio Castro, a quien siempre se dijo que había sido matado en la tortura y a quien lo remataron después de una tortura brutal con balazos en la nuca. Y ahora encontramos, a 50 años de la dictadura, un nuevo resto, del que sabemos que era mujer. 40 detenidas desaparecidas, es una de ellas, y que sabemos que, bien, a contramano de la carne podrida que echaron los represores en sus informes anteriores, no fueron todos tirados al mar luego de triturarlos y quemarlos en la Operación Zanahoria. Por lo menos hay cuerpos que siguen estando, si no están todos. De modo que prioridad número 1, y además prioridad número 1 que exige acciones que todavía no aparecen. Hay gente que sabe dónde están. Hay uruguayos que viven hoy, que saben dónde están, que saben lo que pasó. Incluso debe haber algunos que actuaron allí. De acuerdo a la Constitución, el supremo comandante de todas las Fuerzas Armadas es el presidente de la República. Y cuando le exijo al actual presidente, estoy registrando que también les exigía a los anteriores. Ninguno hizo
a pesar de que actuaron de manera muy distinta, pero ninguno hizo lo que tiene que hacer, que es actuar como comandante en jefe y exigir, no pedir, por favor, exigir, como hace un comandante, exigir que esa información sea dada. Y una de las formas de hacerlo, y esto tiene que ver con tu segunda pregunta, es, bueno, recorrer todas las dependencias públicas vinculadas directa o indirectamente con la defensa, con la seguridad durante la dictadura, para encontrar lo que también hay, que son documentos. Bien, este gobierno ha hablado de la liberación universal de los documentos represivos que existen, que han sido registrados hasta ahora. El famoso archivo Berruti, hallado por la ex ministra de Defensa Azucena Berruti, el archivo Castiglioni, por el nombre del coronel fallecido Elmer Castiglioni, que los tenía en su casa, típica actitud militar. Los militares son burócratas y entonces registran lo que hace, porque el registro de información es poder, Debe haber muchos militares que todavía tienen, exmilitares, que todavía tienen documentos, como Elmer Castiglioni. Y después algunos otros documentos que han aparecido. El gobierno plantea algo que, así dicho en términos generales, la liberación universal para el conocimiento de todos de los documentos represivos, parece una cosa muy sensata, pero se saltea el mundo democrático. ¿Qué es lo que se hace en el mundo con los archivos represivos? Se hacen básicamente tres cosas. Son las que se hicieron en Alemania después del nazismo, en la RDA después de la dictadura comunista, en Sudáfrica, en Francia después de Vichy, en Italia después del fascismo. Es lo que se hace en el mundo democrático. Primero, el pasaje al mando civil del control de toda la documentación. Te doy un ejemplo. La policía del régimen franquista estaba radicada en Salamanca. En el lugar donde estaba la policía política del franquismo, hoy está el Museo de la Guerra Civil Española. ¿Qué es lo que hizo la democracia española después de esa dictadura de décadas del franquismo? Bueno, recuperó para el control civil lo que era el núcleo fundamental de los archivos represivos y los puso en mando civil. Primera cosa. Igual se hizo con la Dirección de Información, de Inteligencia de la Policía de la provincia de Buenos Aires, provincia en donde fueron asesinados y desaparecidos miles de personas, entre ellos más de un centenar de uruguayos. ¿Qué es lo que hizo? Bueno, hoy eso es la Comisión Provincial de la Memoria y tiene casi 10 millones de documentos que están bajo mando civil. Primero, mandato civil. Segundo, sistematización. Si yo te tiro 1 millón de documentos, ¿sabés lo que voy a hacer? ¿Sabés lo que logro? Que te pierdas. Y que creas que conoces cuando no estás conociendo. Porque además, los documentos están codificados de una manera especial. Por ejemplo, ¿sabes lo que hacían los militares de acuerdo a instrucciones que recibieron todas las Fuerzas Armadas de América Latina? Yo te secuestro a ti, pero en el registro que lo hace un represor, desde el momento en que te secuestro, tú pasás a ser el causante. Entonces, el causante es el secuestrado. Por ejemplo, tenían categorizaciones, y te digo cosas que he visto, de criptocomunistas. ¿Quiénes eran los criptocomunistas? Aquellos que no se tenía constancia de que eran comunistas, pero que podían llegar a ser comunistas. Bajo esa categoría aparecía documentación de espionaje en una conferencia de Jorge Luis Borges en una ciudad, en un pueblito de la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué? Y bien, porque no tenían muy claro si Borges, que era antiperonista, sin embargo, podía llegar a tener ideas comunistas. Entonces había que espiarlo. Y ahí está el registro de su conferencia. Hay que sistematizar,
precisamente para conocer. Es lo que se hace con todo archivo. Segunda cosa, sistematizar. Y tercera, y muy importante, hay que establecer un protocolo de utilización ética. ¿Esto qué quiere decir? Si yo estoy leyendo registros de represores que en la tortura dicen que fulano dijo tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa y tal otra, y luego le doy difusión, yo estoy dando por válida y por verdadera una supuesta confesión sacada bajo tortura. Eso es un delito y sobre todo eso es una canallada. Entonces, protocolización ética. Y esto está en el mundo. La UNESCO tiene un código deontológico para los archivos represivos, que son archivos sensibles. Lo voy a decir de manera muy clara. ¿Qué es lo que dice el acta de los que torturaron hasta la muerte a Chiquito? ¿Qué es lo que dice? ¿Eso es la verdad? Queremos que con todos los torturados, con los más de 9.000 presos políticos que hubo en Uruguay, la enorme mayoría de ellos torturados, que hoy a la marchanta se conozcan documentos, ¿eso es tener acceso universal a la verdad? Entonces, toda la verdad, sobre todo los documentos que están y que tienen que ser recuperados, control civil, sistematización para que todos los puedan usar y códigos deontológicos para su uso. Ya en el Uruguay hay algunos que han publicado confesiones sacadas bajo tortura. Y bien, han sido objeto de procesos judiciales y han sido condenados. Lo único que se pide no es retrasar la verdad, no, es hacerlo bien. Por supuesto, el derecho a la verdad es un derecho inalienable de todo pueblo que ha pasado por una dictadura. Pero ojo, hagámoslo como se hace en el mundo. Mando civil, sistematización para un uso correcto y código deontológico para que no se consuma como verdad lo que la inteligencia militar y policial sabe hacer hasta el hartazgo, que es tirar carne podrida. Esto huele a inteligencia militar. ¿Tiene una teoría sobre la difusión de una opinión? Todavía teoría no, tengo una sospecha. Una sospecha. Porque, primero, no puede haber sido una sola persona. Después, tiene que ser una persona con recursos. Es un grupo de personas con recursos. Y por supuesto tienen un objetivo que no parece claro. ¿Hay archivos que no estaban en los archivos? Hay archivos que no estaban dentro de los conocidos. Pero vamos a decirlo todo. Ustedes saben que había seguimiento no solamente a dirigentes políticos, había seguimiento a personas, había seguimiento a homosexuales, a prostitutas. Bien, todo es lo mismo. ¿Quién asegura que ahí no hay carne podrida? Los que le dijeron al general Bertolotti que el cuerpo de María Claudia García de Hellman estaba 99,99% en un lugar en donde no estaba, son los mismos que escribieron los partes represivos. Son archivos sensibles, son archivos muy sensibles. Por supuesto que toda la verdad, pero desde el derecho, y no tragándose carne podrida. Por eso, creo que hay que ser muy responsable, muy responsable. A 50 años del golpe, casi 40 de regreso de la democracia, hoy, ¿hay atisbo de que se pueda vivir una situación similar? ¿Podemos hablar de herida cerrada final? A ver, nosotros tenemos un gran patrimonio histórico que hemos recuperado después de haberlo perdido, que es que tenemos una democracia de partidos. Y que tenemos una democracia en donde nuestros conflictos legítimos, nuestra diversidad de opiniones, nuestras propuestas diferentes, se arbitran en una plataforma común con dos reglas fundamentales, bajo las reglas democráticas y en no violencia. Creo que de esa plataforma común, que es el consenso de régimen que existe en una democracia,
está la gran mayoría de la población. La gran mayoría de la población. Advierto con preocupación, bien, que hay algunos que no parecen estar ahí, que a casi 40 años de vida democrática no dan garantías de que estén ahí. Y yo miro el mundo. En el mundo los partidos están implosionando en su prestigio. En el mundo, pero ojo, no en Ucrania solamente, que también. No, en Chile el neopinochetismo está volviendo. En Brasil tuvimos al bolsonarismo que perdió la elección, pero con 49.1%, contra prácticamente una alianza democrática del resto. Tenemos, una América Latina que tiene una turbulencia enorme. No sabemos lo que va a pasar en Argentina. ¿Preocupa un partido militar? Y bien, ¿Este esquema de a mí sí me preocupa. A mí me preocupa. Y ojo, yo quiero defender la mejor versión de quienes no piensan como yo. Pero, ¿cómo hay un partido que refiere a la familia militar? Por definición, en una democracia, el ejército es nacional, no tiene partido, no puede. En la historia uruguaya tuvimos mucho tiempo un ejército que era colorado. ¿Cuál era la reivindicación de los blancos? Echarle agua al vino. Bueno, tiene que haber un ejército nacional. La cosa salió mal porque muchos de los generales blancos, Oscar Mario Aguerrondo y tantos otros, fueron puntales de la dictadura. Era un ejército colorado y antiballista, por definición. Bien. ¿Por qué no puede haber frente amplistas en el ejército? Y sin embargo, tenemos a un partido de referencia militar que convoca una y otra vez no solo las legítimas demandas de los oficiales militares. Yo, por ejemplo, yo no creo, no comparto los proyectos que a veces han salido de eliminación del ejército. No los comparto. Y ojo, recordemos, yo soy historiador, Luis Valle propuso eliminar el ejército. Emilio Frugoni propuso eliminar el ejército. Julio César Grauer propuso eliminar el ejército. Carlos Quijano propuso eliminar el ejército. No sería una cosa nueva, pero en este mundo que estamos, yo no diría, capaz que tiene que ser otro ejército. Pero ojo, a mí me parece que tiene que ser un ejército mucho más profesional y verdaderamente creo que los oficiales superiores tienen privilegios, y no solamente en la reforma, pero los soldados son pobres, son de los más pobres. Y a mí, yo no quiero salarios de hambre. Ahora, cuando un partido se hace canal de las demandas de la llamada familia militar, incluso una y otra vez plantea su adhesión a los militares que hace 50 años dieron el golpe de Estado. Incluso incorpora la reivindicación de que sean liberados los presos políticos y dice que la justicia está cejada y acusa a la historiografía más profesional de ser militante porque denuncia el golpe de Estado. Y una y otra vez niega a las muchachas de Abril y dice que eran guerrilleras y que eso no fue objeto de un ametrallamiento, sino que contra lo que dice la justicia en primera instancia, el Tribunal de Ratificación y la Comisión Internacional de Derechos Humanos, dice que todo eso es mentira. Bueno, yo tengo razones para sospechar, Y ojo, tienen la legitimidad, los legisladores de ese partido, tienen la legitimidad de que los eligió el pueblo. Y la democracia es ese régimen imperfecto, pero es el mejor que hemos construido en la aventura humana, que es un régimen en donde los que gobiernan no son los bien pensantes, no son los santos, no son los curas, por suerte, no son los militares, es el pueblo, una persona, un voto, la soberanía popular. Y bien, los legisladores de ese partido tienen la legitimidad de origen. Tienen que construir, como todos, la legitimidad de ejercicio. Perdón, esta puede ser la parte antipática.